Buenos días, comunidad. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo en esta fiesta de la transfiguración del Señor. El Evangelio es del capítulo 17, de los versículos 1 al 9, que dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Hay que tener en cuenta que esta fiesta de la transfiguración es una antesala, por así decirlo, de lo que el Señor va a sufrir. Es una antesala del padecimiento en la cruz, en donde les dice, y viene el mensaje también de Dios para los discípulos. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Todo lo que el Señor les dice a los discípulos es para la salvación del género humano, es para que todos puedan alcanzar a descubrir y entender la grandeza del amor. Por eso se lleva a tres, donde están simbolizados todos los demás apóstoles, y donde ellos son capaces de poder descubrir la grandeza de todo lo que Dios les ha dicho. Les ha dicho que el Hijo del Hombre tiene que padecer y morir en la cruz, pero que al tercer día resucitará. Y la transfiguración es esto, es un adelanto de la resurrección del Señor, es un adelanto de la gloria que se vivirá al estar con el Señor y confiando en Él. Es un adelanto de esa vida eterna que Dios ha prometido. Por eso se encuentra Moisés y Elías, aquel a quien le da las tablas de la ley para que podamos nosotros tener esos mandamientos y poder vivir rectamente. Y Elías, uno de los grandes profetas, que anunció, que decía cómo iba a ser la salvación del género humano. Toda la historia de la salvación se relata y se manifiesta en este acontecimiento de la transfiguración. Dice, su ropa fue blanca, con una blancura inigualable, en donde entonces así descubrimos que esa es la grandeza del amor de Dios. La vida pura, la vida eterna, la vida presente que el Señor nos da es aquella que no tiene mancha, aquella que se esfuerza, aquella que se blanquea en la sangre del Cordero. Y eso es a través de la escucha de su palabra, pero también a través de la vivencia de los mandamientos. Es de esa manera como el Señor también les dice a los discípulos que estaban cansados, que estaban dormidos, que después del miedo que les dio ver a estos dos personajes y escuchar esta voz, el Señor les dice, levántense y no teman, porque confiando, porque creyendo, es como encontrarán entonces respuestas a este momento, porque entonces es como encontrarán ustedes la respuesta a la vida eterna, porque es como encontrarán ustedes la grandeza de ese amor y de esa misericordia. Que la fiesta de la transfiguración de hoy sea para nosotros, queridos hermanos, un aliciente, una esperanza para la vida eterna, pero que también la resurrección de Cristo sea aquel motivo que nos dé a nosotros la cercanía para poder confiar y creer siempre en la vida eterna. Que esta manifestación del Señor y el adelanto de la resurrección sea para nosotros un premio para la vida eterna. Que tengan todos un buen día.